de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto programa ya de Adimensional. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Bienvenidos a esta emisión. Saludo a mi amigo Sam. ¿Qué tal, Sam? Bienvenido de nueva cuenta. Muy buenas noches, muchas gracias. En los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo Jerome. Saludos, a quien mando saludos. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página oficial que se llama Enigmas y Misterios, así como en el grupo de Adimensional en Facebook, por Twitter @Rafael Oseguera, y nuestro blog www.enigma900.blogspot.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Rafael Oseguera, y bueno, pues apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy: la casa del terror. Tendremos vía telefónica, por un enlace, a Cecilia Gómez de Proaño, quien pues fue testigo de fenómenos paranormales en una vivienda en el municipio de Agua Prieta, Sonora, en México. Así que Sam nos va a dar lectura a la experiencia de Cecilia Gómez de Proaño. Adelante, Sam. La casa del terror. Toda mi vida ha estado plagada de detalles y experiencias que puedo llamarla sobrenaturales. Creo que nací con esa tendencia y lo he aceptado. Así que en cada lugar que he vivido, por lo menos en la mayoría, ha habido un recuerdo más que coleccionar sobre este tema. Pero el siguiente relato es importante. Creo que es el que más me ha marcado y me ha probado la existencia de esta otra dimensión y qué tan cerca puede estar entre nosotros. Fue más o menos en el año de 1990, me parece. Mi esposo, un niño de 2 años y yo nos mudamos a una casa familiar. Esta perteneció a mi bisabuela. A su muerte, que fue cuando yo tenía unos 6 años, la casa la heredó mi tía abuela. Así, con los años, se fue heredando. Por supuesto, conocí esa casa muy bien y guardaba para mí muy buenos y bonitos recuerdos. Así que estaba contenta de poder vivir allí. Comenzaron a ocurrir pequeños detalles, como les llamo yo, pues para ese tiempo las experiencias en mi casa donde crecí me habían hecho quizá valiente, o quizá fue la costumbre que algo raro sucedía. Así que una tarde escuché mi nombre y, pensando que fuera mi esposo, salí de la habitación a buscarlo y resulta que no me había llamado. Fíjate que ese tipo de experiencias de cuando te llaman por tu nombre en tu casa y estás solo, por lo general se le atribuye, bueno, he escuchado a los expertos, se lo atribuyen a duendes, ¿sí? Se le atribuye a estos seres elementales, si le podríamos llamar, estas especie como de bromas, ¿no? O chascarrillos, Sam, como jugando contigo, ¿no? Que te llaman por tu nombre. Entonces, igual puede estar ligado a una experiencia de tipo fantasmagórico, pero no sé tú qué opinas al respecto. O sea, tienen noción de los habitantes de la casa, costumbres, nombres y demás. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo Sí, que se le atribuye a puede ser duendes? si habitan ahí, sí. Y no son siempre visibles, aparentemente. Así es. Algunos días, más estando sola en la casa, se me ocurrió sacar al niño un rato afuera y me dispuse a ponerle sus zapatos. Estaba comenzando a caminar. Era una bonita tarde con clima agradable y pensé, lo llevaré a caminar a la banqueta. Cuando lo senté en la cama para ponerle sus zapatos, vi que él miraba a alguien detrás de mí y con gusto estiraba sus bracitos sonriéndole, como si fuera a alguien que él conociera. Al yo voltear rápido, no pude ver a nadie.
mientras él seguía con su mirada fija sobre alguien o algo que se suponía estaba detrás de mí. Con más razón lo saqué de la casa llena de dudas y sin poderle preguntar. Bueno, sí le pregunté a quién veía, pero él aún no hablaba bien todavía. No podía contestarme. No vi en él miedo alguno, así que lo dejé de esa manera. Fíjate que los niños, bueno, se dice que tienen un sexto sentido, ¿no? Y que pueden mirar cosas que nosotros no podemos ver. De hecho, han habido películas que tocan ese tema. No sé si recuerdas, por ejemplo, la película de Poltergeist, sí. O la película de hecho, la del sexto sentido, ¿no? Donde se cree que los niños tienen cierta capacidad para ver, no sé, un mundo espiritual o ver... Aún conservan en su inocencia la capacidad que nosotros la perdemos con el tiempo. Después, una noche escucho golpes en la ventana. Mi esposo se levanta y al ver por la ventana encuentra que el velador que trabaja en la noche cuidando el área era quien tocaba para avisarnos que una puerta de la casa estaba abierta y así la encontramos. Era de una habitación que habíamos convertido en oficina y tenía una puerta que daba hacia la calle, aparte de la sala, y no pudimos explicar por qué estaría abierta de par en par, pues era costumbre que antes de dormir hacíamos una ronda revisando puertas y ventanas para cuidar que no se quedaran abiertas. Pasaba el tiempo y mi esposo tuvo que salir de la ciudad a un viaje de negocios con su hermano. Me pidió, recuerdo, que el niño y yo fuéramos a la casa de mis padres y a él le preocupaba que nos quedáramos solos. Le dije que estaríamos bien, me quedaré en la casa, pero mi papá tampoco quería que estuviera sola. Así que convencieron a mi hermano o él vinieron a pasar la noche conmigo y el niño. La casa era grande, así que mis planes era de limpiar a profundidad y también pasar ratos con el niño en el patio. Había árboles para el lado de atrás de la casa y estaría una de mis tías en su departamento y su patio era parte del mío. No había problemas. Me fui por la tarde a la casa de mis padres y cuando nos devolviéramos mi papá se quedaría con nosotros y ya venía el niño dormido. Veníamos caminando. Entramos a la casa y fuimos a mi habitación para acostar al niño en mi cama, pues de esa salida de mi esposo prefería tener al niño más cerca y lo acostaba en mi cama. Nos sentamos platicando mi papá y yo en la cama a esperar que el niño se durmiera bien, cuando escuchamos un ruido. La sorpresa fue grande. Cuando nos mudamos se hicieron algunos arreglos a la casa. Había 2 habitaciones que podríamos usarla para trabajar. Mi esposo pensó en una oficina. Como contador podríamos llevar contabilidad de pequeños negocios. Así que se le ocurrió a mi papá, que fue él quien nos ayudó junto a mi hermano, que pusiéramos en forma de decoración a una oficina. Poner una pared con paneles de madera, se forraría la pared con eso y le daba un bonito toque al lugar. Pero como esos paneles de madera tenían una línea, se le ocurre que puede hacer una puerta. Nos dijo que no se notaría, la cortaría del tamaño de la pared y la pondría precisamente en el hueco que quedaría donde estaba la puerta que comunicaba con la otra habitación, y así se usaría. Quedaría comunicada la oficina con la casa, pero no se notaría. Me encantó la idea. Así se hizo. Se separó la oficina, se alfombró y se pusieron los muebles, y cada vez que usábamos esa puerta había que empujar. Para abrir raspaba con la alfombra y se escuchaba ese ruido. Pues esa noche, al estar platicando, despacito escuchamos esa puerta abrirse. Habría otro gran detalle, que en esa pared por el otro lado de la casa era de nuestra habitación de donde dormíamos, y en esa pared mi papá hizo un closet. Así que para entrar a la oficina usando esa puerta, había que entrar al closet, hacer a un lado la ropa y empujar la puerta. Como era una puerta privada, no importó que quedara así. Al escuchar que se abrió, mi papá se levanta pensando que alguien venía de la oficina, pues nadie pudo haberla empujado desde el cuarto donde estábamos. Así que se pone en marcha rápido, entra al closet y se encuentra la puerta grande abierta, pero nadie en la habitación, ni tampoco en la oficina de frente, que era donde la gente esperaba que se le atendiera. Las puertas estaban con llave. ¿Quién pudo haber hecho eso?
No habría manera de saberlo. Fíjate que yo puedo imaginarme todo eso, como una especie de pasadizo secreto, ¿no? Y luego aparte, Sí. me recuerda mucho la película del Conjuro. O sea, no sé si tú viste la película del Conjuro Me o acuerdo. recuerdas la película del Conjuro, Sí. que en el closet había un pasadizo secreto. Había una puerta secreta, ¿no? O sea, sí estaba un poco medio tenebroso todo, esa cuestión de las puertas ocultas y los pasadizos secretos, y me puedo imaginar toda la ambientación de esta casa donde ocurrieron estos fenómenos, y bueno, puertas que se abren, luces que se encienden, luces que se apagan, pasos, ruidos, muy común en las casas donde pues se presume ocurren fenómenos paranormales, ¿no, Sam? Sin sentido alguno. Así es. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas. Adimensional. Adimensional. Apaga la luz. Y atrévete a escucharnos. Pasa el tiempo y en otra ocasión, en otro viaje de negocio, hicimos lo mismo que se quedaba mi papá o mi hermano. Después de platicar y cenar con mi hermano, lo encamino a la sala. Él usaba un sleeping bag en el que se metía y lo cerraba todo. En forma de broma, yo le decía, alguien va a entrar y enrollarán el sleeping bag junto contigo adentro y te lleva. A lo que me contestó, que le gustaba prender su grabadora y dormirse escuchando música, pero que no le gustaba ver que la lucecita roja de su grabadora de repente se apagaba como si alguien pasara por delante. Me quedé pensando en eso, pero lo descarté de mi cabeza. Quizá lo inventó, no le voy a preguntar. Fíjate que me recuerda mucho esas grabadoras de antes, que no sé si recuerdas que tenían el botoncito de power. Tenían un foquito de power, o sea que era el de encendido, y tenían el foquito de cuando grababas. Rec. Sí. ¿Recuerdas Sí, que eran sí, esas sí. grabadoras de cassettes que tenían esos dos foquitos? Entonces yo me puedo imaginar en la noche ver, o sea, imagínate, está dormido y lo único que él ve es ese foquito a través de su sleeping bag, y luego de repente ver que algo pasa por encima, o sea, por enfrente del foquito. Obviamente se ve la sombra de que algo pasa. Algo se interpone. Algo se interpone y vuelve otra vez a mi mente lo mismo. Duendes. Creo yo que podría ser duendes, más que una cuestión de tipo fantasmagórico, ¿no? Algo material. Algo material, exactamente, algo físico. Que ocupa el hogar. Exactamente. Una noche, siguiendo la misma rutina, mi esposo viajó. Vino mi hermano a quedarse cerca de las 10 p.m. Se fue a dormir y yo también revisé la casa. Saqué al niño de su cuna y lo puse en mi cama y pronto ya me había dormido. No sé exactamente qué hora sería cuando escuché que me gritan. Abro los ojos y veo a mi hermano preguntándome, ¿quién es? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? ¿Están bien? En su cara de preocupación, y rápidamente entra al closet para dirigirse a la oficina. Me escucho preguntándole, ¿qué pasa? Para mi sorpresa, estoy parada cerca del closet, enfrente de ese closet, y no tengo idea hasta el día de hoy qué fue lo que pasó. Volteo hacia la cama, el niño está ahí dormido y yo parada a los pies de la cama mirando ese closet. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? Sale mi hermano apurado del closet, viene de esas habitaciones diciéndome que no hay nadie, está todo cerrado. Le pregunto, ¿qué pasó? Y me dijo que despertó cuando yo gritaba como peleando con alguien. Y le decía que se fuera. Él pensó que algún ladrón estaría en la casa y que quizá me atacaría. Entró al cuarto, encendió la lámpara y me encontró parada. Al preguntarme qué pasaba, asustado, y me movía los hombros, cuando desperté sin recordar absolutamente nada. Extraño, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, ese tipo de pues, cuando no recuerdas situaciones extrañas, ¿no? Que te ocurren. Después de eso me quedé despierta un tanto intranquila, sin saber qué pensar. Recé y volví a la cama cansada, pero más tranquila. Mi hermano y yo no volvimos a hablar del asunto. Creo que preferimos olvidarlo. Por miedo, ¿no? O sea, me imagino cuando eso rebasa tu capacidad de poder prefieres mejor olvidarlo, ¿no? O sea, o como un mal momento. Han de haber pasado unos meses cuando pasa lo mismo. Otro viaje.
y ese día mi papá llega por la tarde y me dice que él se quedaría. Mi hermano, su novia y un amigo están en la discoteca que estaba por la misma calle de la casa, a unas 2 cuadras. Recuerdo que ya era invierno, hacía frío, llegó la noche, preparé al niño para dormir, la misma rutina de revisar las puertas. Mi papá andaba afuera revisando el portón de frente y llegó la hora de decir buenas noches e irnos a dormir. Mi papá se quedaba en la sala y me dijo que estaría pendiente, quizá pasaría mi hermano a quedarse, o más llegaría antes de ir a la otra casa. No sé por qué, no puedo recordar qué hora sería. Algún tiempo por la madrugada, creo, pero me despertó un ruidito muy familiar. Al lado derecho de mi cama estaba la puerta de entrada a la habitación. Aún eran las puertas antiguas que tenían vestiduras en pequeños cuadros. Se habían cambiado algunos y uno había quedado un poco flojo, así que al abrirse la puerta se movía como que timbraba y eso fue lo que escuché. De esos cuadros antiguos, ¿no? Con sus vestiduras de así como en forma con figuras, ¿no? Con figuritas como de flores. Cortadas. Exactamente, ¿no? Okay. El marco. Pues está interesante, pero yo digo que qué mejor que ella lo platique, ¿verdad, Sam? Y ya le hacemos preguntas, ¿no crees? Mucho mejor. Así es, amigos, tenemos vía telefónica a Cecilia Gómez de Proaño, pues la autora de este relato que estamos contando aquí con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de saludarles. Está muy bien por aquí, gracias a Dios. Impresionante, ¿no? Impresionante la historia que estamos leyendo esta noche. Te presento a Sam, Cecilia, aquí está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Quería preguntarte, por lo que estamos viendo, es una casa muy antigua, ¿verdad, Cecilia? Sí, es muy antigua, perteneció a mi bisabuela. ¿Cuántos años aproximadamente le calculas a la edificación? Fíjese que yo diría que probablemente tendría unos 80 años, porque ya existía parte de la edificación antes de que fueran ellos los dueños, ¿no? O sea, siempre estuvo habitada por miembros de la misma familia. No, originalmente no. Originalmente era propiedad de alguien y después fue comprado por la familia y se siguió edificando más cuartos hasta que se formó la casa. Esta casa pues debe ser muy grande, ¿no, Cecilia? Sí, eran algunas piezas grandes, las paredes eran muy anchas, así como se edificaban en los tiempos antiguos, ¿no? Cuando había chimeneas y ese tipo de cosas. A veces fue dividida para que en una parte viviera una parte de la familia y en la otra parte la otra. De esas, me imagino que ha de ser de esas paredes de adobe, ¿no? Anchas. Sí, muy anchas, y así eran la mayoría de las paredes. Cecilia, su primera experiencia en esta casa, ¿cómo fue? Fíjate que era un día tranquilo, un día cualquiera. No había ni siquiera anochecido, era en la tarde. Yo estaba dentro de la casa con el niño y la primera experiencia fue que no lo sentí ni siquiera como experiencia, yo solamente escuché mi nombre y salí a buscar a ver quién era quien me llamaba. Fue muy sutil, fue un momento que pensé, quizás me pareció que me llamaron, y cuando fui a buscar a mi esposo me dijo que no me había llamado él. Esa fue la primera experiencia. ¿Cómo era esa voz, Cecilia? ¿Era una voz femenina, una voz masculina? Pienso que era masculina, porque pensé que fuera él, mi esposo, el que me llamaba en ese momento. Entonces debe de ser que le figuré lo que fuera masculina. ¿Como una voz de adulto? Una voz de adulto, sí. Sí, una voz Estuve yo en una parte de la casa y se oía que venía de otra. Era como si viniera desde la sala. Y la sala quedaba varias piezas de la recámara donde yo estaba. ¿Fue la única ocasión que a usted le llamaron por su nombre o ese fenómeno volvió a repetirse en varias ocasiones? En esa casa fue la única vez que escuché mi nombre allí. ¿Pasó un tiempo después de experimentar otra cosa parecida? Creo yo que probablemente han de haber pasado quizás algunas semanas, probablemente, cuando comenzaron a ocurrir otros detalles distintos.
estamos viendo en uno de los relatos, uno de los relatos que usted muy amablemente nos hizo llegar, que vio a una especie de ser con un sombrero, ¿es correcto? Es correcto, sí. Este ser que usted vio con este sombrero, ¿de qué tamaño era? No era muy alto, probablemente será unos, pienso yo que sería más o menos como la estatura de mi papá. No sé exactamente, unos 5'9", será algo así, pues. Era una persona muy familiar en el momento cuando entré, tanto que me pareció que era mi papá, que se quedó con nosotros ahí. O sea, con una estructura como un ser humano, de tamaño de un ser humano. Sí, exactamente, era la forma de un ser humano. Era lo primero que distinguí, que alguien estaba caminando en la habitación, que alguien había entrado a la habitación. ¿Y usted distingue un rostro, alguna forma física, alguna característica en particular? Eso no, porque en esta ocasión la persona entró a la recámara y era de noche. Cuando él entra, yo pude ver la figura de la persona. Enfrente de mi cama había una ventana y afuera había un faro que estaba iluminando esa ventana. Entonces era muy fácil que se viera la sombra de la persona que está entrando. Perdón, ¿el clima, el ambiente varió en algo o seguía exactamente, por ejemplo, temperatura, algún olor en particular, colores, luz, algo que haya distinguido usted? No hubo mucha distinción. Era tiempo de frío, la noche era fría, era fresca. No hubo distinción, por ejemplo, de que a veces se ha sabido que cambia la temperatura de los lugares cuando hay una experiencia como esta. Sí. No hubo un aroma tampoco. Lo que a mí me despertó, porque ya esto ocurrió en la madrugada, era el ruido de la puerta. La puerta de la habitación se abrió. Que cuando escuché ese ruido, cuando yo desperté y pude ver a la persona entrando a la habitación. Su primera sensación fue susto. Sí, bueno, no la primera exactamente, porque primeramente pensé que sería mi papá. Esos ser caminan y está dando como la vuelta a la cama donde estaba yo. Era como si se dirigiera. Él entró por el lado derecho de mi cama donde estaba la puerta de la habitación. Yo estaba al lado izquierdo y él era como que se dirigiera a buscarme. Tampoco olor en particular, ni nada de eso, ninguna sensación, sus sentidos más próximos no se percataron de nada. No, en absoluto. La única cosa fue cuando reconoce que no es mi papá, porque no es la figura de mi papá. Pudo haber tenido ¿cómo se dice? El tamaño de él, ¿no? Pero no era la figura de mi papá cuando lo vi. Cuando lo vi en ese momento, yo pensé que sería una persona que entró a la casa a robar. Lo primero que claro. Si no es alguien, entonces eso fue la primera como sentimiento de miedo, ¿no? De que alguien entró a robar y está aquí en la habitación. Pero las cosas cambiaron cuando llegó justo muy cerca de donde estaba yo. Dice usted, comenta en el relato que nos envió, que le dio la impresión de cuando esta figura o esta sombra pasa por enfrente de usted, le pareció ver que tenía cabello o pelo hasta los hombros, ¿es correcto? Es correcto. Sí, era una persona que tenía el pelo hasta los hombros, era un poquito grueso también. Daba la impresión de tener una gabardina, algo largo, como si fuera una gabardina larga, y un pequeño sombrero en la cabeza. El sombrerito sobre la cabeza de este ser, ¿cómo era? Era de un tipo, para ese entonces ya no se usaban ese tipo de sombrero. Era un tipo, ¿cómo le diré? Parecido a los que usaba, por ejemplo, Charles Chaplin. Okay. Sí. Como un bombillo. Esta figura, cuando usted la ve, ¿qué hace la figura una vez que se acerca a usted? Esa era la impresión que daba la figura, ¿no? La sombra que yo pude ver, esa era la impresión que me daba. Sigo caminando, respecto a este lado donde yo estoy, hay otra ventana a mi izquierda que también se ilumina por el mismo faro que está en la calle. No entra tanta luz como en la que está enfrente, pero sí se dibuja perfectamente la figura de esta persona.
y comienza a abrir sus brazos cuando está ya cerca de mí. Duró muy poco tiempo, no moviéndose, como moviendo los brazos, y luego comienza a desvanecerse. Lo vi convertirse en humo. Esa era lo que estaba pasando, se estaba desmaterializando y se estaba convirtiendo en una figura de humo. ¿Humo o vapor? Bueno, vapor más bien, ¿verdad? ¿Y usted volvió a ver esta figura o este ser en alguna otra ocasión? No volví a tener el encuentro ese. ¿Alguien de su familia que haya referido haberlo visto anteriormente antes que usted? Tampoco. No, nadie pudo recordar haber visto algo así. Nadie tiene tampoco la misma experiencia que tuve yo con ese ser. Han tenido otras experiencias diferentes, pero no han tenido la misma. Con el tiempo, usted ni siquiera en sueños o en otra forma particular volvió a sentir lo mismo. La sensación ya no fue la misma. Tuve otras experiencias después, pero nunca ha sido igual. Con relación a ese ser. Sí, nunca fue. No, abrieron puertas, hubo cosas así de ese tipo, y sí recordé lo que me había pasado esa noche, ¿no? Pero nunca volví a verlo y tener el mismo sentimiento de miedo. ¿Usted le buscó alguna explicación alguna vez? ¿Racional o no? Sí, por supuesto que sí. Fue muy fuerte, así que lo que hice el día siguiente fue hablar con mi familia. Les hice a varios de ellos varias preguntas acerca de eso, si habían tenido alguna experiencia, si habían visto a alguien. Con los que pude hablar en ese tiempo me dijeron que no. Inclusive en mi casa mi abuelita me comentó que podría ser un sueño. Me dijo, no creo que le hacía demasiado, yo creo que tuviera una experiencia de ese tipo. Aunque después, en algún tiempo, me comentó que él había tenido una experiencia en esa casa, pero nunca había visto a nadie. Yo busqué, pregunté a alguien que se notara que se podía parecer a esa persona. Vi fotografías, inclusive de las fotografías antiguas familiares, pero nunca pude encontrar a alguien parecido a él. Cecilia, en otra parte del relato nos comentas que tu niño, al parecer, veía a alguien o a algo que no estaba ahí físicamente. Eso pasó antes de esta aparición. Yo estaba poniéndole sus zapatos, quería llevarlo afuera. Él apenas comenzaba a caminar. Entonces lo puse sobre la cama y de repente él estaba sonriendo, levantaba sus bracitos como si alguien conocido estuviera detrás de mí, como pidiéndole los brazos. Volteé, no había nadie. Fueron como 2 veces que sucedió algo así y no pude yo saber qué era lo que veía o a quién veía. Él no podía explicarme, no hablaba todavía bien, no hablaba claro. No había manera pues de que el niño que usted le preguntara al niño cómo era, pues no hablaba el niño todavía. No me podía describir a nadie ni decirme algún nombre. Yo pienso que veía a alguien que le era familiar, porque no estaba asustado, estaba sonriéndole a esa persona. Para mí era como si hubiera una persona detrás de mí. De igual manera, Cecilia, también nos comentabas sobre una figura que pasaba por enfrente de una grabadora mientras su hermano se encontraba dentro de un sleeping bag, como si estuviera alguien ahí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? De esto yo no lo vi. Lo que se me hacía curioso que mi esposo tenía que salir de viaje. Para que no me quedara sola, se quedaba mi papá o se quedaba mi hermano acompañándonos. Estaba yo y el niño únicamente en la casa. Y siempre que sucedía esto, él iba a la sala, estaba un sleeping bag, se metía ahí y lo cerraba todo. Y comentándole yo, por reírme de él, le decía que va a entrar alguien, va a envolver el sleeping bag y se va a llevar el sleeping bag junto contigo. Nadie va a saber qué pasó ahí. Como el señor del costal, ¿no? Sí, hágase de cuenta. Te va a llevar el señor del sleeping bag. Eso era. Y le decía que mientras él ponía la grabadora para dormir, le gustaba dormirse escuchando música, que no le gustaba cuando él sentía y veía que alguien pasaba por el frente de la grabadora,
porque el poquito que estaba prendido también se apagaba, ¿no? Es como si una persona con su cuerpo pasara y tapara la grabadora. Eso era lo que él sentía y lo que él veía. A mí no me tocó verlo personalmente, pero eso era la explicación que siempre me daba, que no quería ver eso, le daba miedo. Cecilia, ¿y alguna vez pudiste, me imagino que creías que eran fantasmas, ¿no? ¿En algún momento llegaste a pensar que pudiera tratarse de alguna otra forma de manifestación? Bien podría ser duendes. ¿En algún momento te llegó a pasar la idea de que fuera esto? Estas cosas han estado relacionadas conmigo desde muy temprana edad. Siempre me basé pensando que serían fantasmas. No pensé que fuera otra clase de cosas, ¿me entiendes? Yo me imaginé que estaba viendo un fantasma, como había visto sombras, había visto otras cosas en la casa donde yo viví cuando estaba chica, que estaba con mis padres. Entonces siempre lo relacioné con eso. Era como si yo fuera sensible a estas cosas, o como si estas cosas, como que si yo misma las jalara. Siempre he tenido alguna situación extraña donde quiera que he vivido, así que eso ha sido parte de mi vida, lidiar con este tipo de experiencias. O sea que se podría decir que tienes un cierto o una especie de don y puedes pues presenciar este tipo de manifestaciones. Normalmente sí, lo que va a sucedernos, va a seguirme sucediendo, yo creo. ¿En la actualidad? En la actualidad sí, ajá. No de la misma forma, no he vuelto a ver algo como lo que vi en esta casa. Yo creo que ha sido mi mayor experiencia ahí, ¿no? Ahí me marcó un poco esto y por eso comencé a buscar información también para ver si esas experiencias que había tenido otra gente y qué había pasado con esas personas, qué habían encontrado. No había mucho cómo encontrar yo la explicación. No había gente que me pudiera explicar qué era esto, así que yo buscaba información también por otra parte. En el relato que nos envías, Ceci, comentas que también tu nana llegó a tener experiencias sobrenaturales en esa casa, ¿no? Sí, le platicó una que estaba esperando a mi papá. Estuvo ella visitando esa semana a su mamá. Esa era la casa de su mamá, y yo tuve la suerte y el privilegio de conocer también. Y mientras ella estaba ahí, mi papá iba a recogerla y ella esperando puso una silla enfrente de la puerta de la sala de enfrente y me dice que estaba sola en esa habitación. Puso la silla y esperó enfrente de la puerta para ver que llegara mi papá. En algún momento dado, ella siente cómo la empujan, la toman de la cabeza y la aplastan hacia abajo. Queda ella doblada, está sentada en la silla pero está doblada. Y dice que quería saber quién era y al mismo tiempo defenderse de eso. Y solamente alcanzaba a mover los brazos tratando de ver si ella podía tocar ella suponía que era una persona que estaba detrás de ella. En algún momento la soltaron y al voltear se dio cuenta que no había nadie en esa habitación. ¿Fue la única ocasión que hubo una agresión de estas? ¿Nunca fuiste agredida como tu abuela en esta casa? No, nunca fui agredida, no. Porque pues fue una agresión, ¿no? A final de cuentas la que recibió tu nana. Yo creo que sí. Hubo otra persona de una tía mía que al querer abrir la puerta para ir de un cuarto al otro, ella me platicó en una ocasión que sintió que la tomaron de la mano. Ahora se da cuenta, ella agarra la bola de la puerta y al querer soltarla no puede porque alguien la tiene agarrada de la mano, pegada a esa bola de la puerta. Estuvo muy nerviosa, ¿no? Ella porque su mamá la jalaba y le decía que soltara la puerta y pues no era ella. Dice que ella sentía que la tenían detenida. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño?
Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Ceci, con respecto a este pasadizo secreto o a esta puerta oculta que se encontraba en esta casa, ¿qué tipo de experiencias paranormales ocurrieron relacionados a esta ubicación de la casa? Bueno, la primera que tuvimos fue que había una persona que cuidaba el área. Había cerca unos doctores, entonces ellos contrataban a una persona para que cuidara el área por la noche. Él nos toca la ventana de la casa, de una de las habitaciones, y nos dice que la puerta está abierta, la puerta de la oficina. Pero parece entonces pues estaba esa oficina cerrada, había dos oficinas y las puertas del medio de las dos oficinas estaban cerradas y la puerta de la oficina que iba hacia la calle estaba abierta. Nunca pudimos saber cómo sucedió esto. Eso fue una de las cosas. Otra que ha sido testigo mi papá de esto es que estaba cerca la habitación mía de esa puerta, de ese pasadizo, cuando se escucha que se abre. Cuando se hizo esos cambios, se puso alfombra y para no tener lista la oficina, entonces cuando se abría la puerta pegaba a la alfombra y ustedes podían oír el ruido que se hacía, ¿no? Al abrir la puerta. Y eso fue lo que escuchamos. Alguien por adentro de la oficina estaba jalando la puerta porque se abría para ese lado y se podía escuchar cómo pegaba en la alfombra de ese cuarto. El otro cosa que sucedió allí fue en una ocasión que mi hermano me despierta y me dice que sí, ¿qué está pasando? Que sí, ¿quiénes son? Yo no lo entiendo, no comprendo bien lo que me está preguntando. Me doy cuenta que estoy parada frente a esa puerta. Yo me había levantado en la noche porque era tiempo de madrugada. No me di cuenta cuando me levanté, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Él corre hacia esa puerta y cruza las oficinas revisando. Pensaba que alguien había entrado por ahí. Cuando viene me preguntan qué pasó, yo le digo también qué pasó, no lo sé, no entiendo qué estoy haciendo aquí. Y me dice que estabas gritando y le estabas pidiendo a alguien que se fuera de ahí. Y yo pensé que alguien entró y por eso vine. Él pudo oírme hasta donde él estaba en la sala, que es una habitación que está enfrente de la casa, y mi habitación quedaba al fondo de la casa, y él pudo oír hasta allá. Cuando yo gritaba a una persona o a un ente, yo no sé, no sabría decirle, no tengo ninguna memoria de eso, pero él me dice que yo gritaba a alguien. ¿Ningún recuerdo consciente de haber visto algo? Ningún recuerdo consciente, muy extraño. Yo no sufro de sonambulismo o de ese tipo de cosas, que yo tuviera una historia anterior de ese tipo, nunca lo tuve. Y sin embargo en esa casa sí lo tuve en esa ocasión. No tengo memoria de a quién vi, a quién confronté, porque parecía una confrontación. No te sé decir nada. Yo volteo, está mi cama, allá está el niño, yo veo todo lo que hay en la recámara. Mi hermano entró y prendió la luz de ahí y me encontró parada, y yo desperté cuando él me preguntaba qué estaba pasando. Oye, sí, definitivamente que hay algo, te voy a decir por qué, sí. que aquí ocurrió algo extraño, que tengo un lápiz y me lo arrebataron en 2 ocasiones, le estoy comentando qué está pasando. Productor, algo está pasando aquí. Oye, pues ahorita que nos estás comentando esta situación, sí que definitivamente debe haber algo extraño ahí con esta historia, ¿no? Sí. Es que es súper loco. ¿Sí viste lo que pasó? Sí, yo lo vi, exactamente. O sea, tengo un lápiz y en 2 ocasiones como si me hubieran golpeado el lápiz y me lo tumbaban al suelo, pero bueno, una cosa curiosa. Muy extraña. Sí, muy extraña, porque ahorita que estás comentando esto, ocurrió esto, entonces por eso empezamos ahorita como a cuchichear mientras estabas hablando. Dices que pues que hay muchas historias que no sabes a ciencia cierta cuántas historias se han perdido sobre este lugar.
Sí. y que está segura que fueron mucho más personas que tuvieron experiencias en este lugar. De las personas que que usted conoce, ¿cuántas personas tuvieron este tipo de experiencias sobrenaturales? Que me lo hayan dicho, porque tengo impresión de que algunos de ellos no quisieron hablar de eso, pero fue mi nana y fue una tía que me comentó que fue ella la que se quedó como detenida en la bola de la puerta cuando intentó entrar a esa habitación. Y es precisamente, Rafael, donde se hizo, donde estaba ese pasadizo para ir a las otras habitaciones. Es la misma parte de la casa en donde ocurrió esto a ella. También ellas se quedaban en la noche, era una casa grande, había varias habitaciones, y se quedaban a dormir ahí frecuentemente. Había una habitación donde tenían unos santos, ¿no? Y la Virgen y cosas así, y tenían velas prendidas. Y dice que muchas veces a ellas las regañaron que porque estaban apagando las velas de los santitos. Y me dice, y yo oía cuando soplaban las velas y se apagaban, pero no nos creían que no eran nosotros. Ella estaba ahí dormida en la misma habitación junto con su hermano. Y eso fue otro detalle que me llamó la atención, que también uno de mis tíos se quedó esperando una noche para ver quién era, quien iba a la cocina y movía trastes y movía los botes de la leche, por ejemplo, y los dejaban abiertos encima de las mesas cuando ya había abiertos en el refrigerador. Y encontraron que era ella. Y tampoco, ella no sufría tampoco de sonambulismo ni nada así, me había dicho con anterioridad, pero ahí se levantaba, ahí se no pasaba en su casa, nomás en la casa de su tía. Ahí se levantaba ella a hacer esas cosas. ¿Y su tía dice que ella escuchaba que soplaban cuando apagaban las velas? Soplaban a las velas, las apagaban. Impresionante. ¿Qué fue de esta casa? Tengo entendido que ya no existe, ¿es cierto? No existe. Por desgracia, si hubiera sido de la familia, hubiera sido bueno que caminaran por ahí, pero dejó de serlo hace algunos años ya. Se vendió y después se hizo un hotel en ese lugar. Wow, debe ser una casa muy grande para que ahora sea un hotel. Resulta que tumbaron la casa y volvieron a edificar un hotel bastante diferente a como era la construcción anterior. Sí, quedó en el mismo terreno, pero la casa sí fue destruida. La casa tenía un patio grande. Para atrás del patio había también como 3 departamentos o 4. Y todo eso abarcaba casi hasta la mitad de la manzana, ¿no? Y todo eso fue destruido y limpiaron el terreno e hicieron ese hotel. ¿Y ese hotel aún está en funcionamiento o ya tampoco? Parece que no. Wow, impresionante. No, yo estuve escuchando algunos, yo no me tocó a mí ver ese lugar y ir para allá, pero sí estuve escuchando que lo habían tenido que cerrar, que no podía la gente quedarse en ese lugar. Creo imaginarme por qué. Wow, pues sí. Cecilia, queremos agradecerte mucho este tiempo que nos has brindado aquí en La Dimensional. Gracias, Rafael, con gusto. Y pues enviarte un saludo fraterno hasta Phoenix, Arizona, que es donde te encuentras. ¿Cómo está el clima por allá? Caliente, bastante caliente, ha hecho viento y estamos esperando que sigan las temperaturas subiendo. Válgame. Tengo entendido que pues has vivido más experiencias de tipo sobrenatural. A nosotros nos encantaría que en otro programa, bueno, pues nos brindaras otra de tus historias. Claro que sí, Rafael, con gusto. Claro que sí. Pues así es, amigos de Dimensional, pues estuvimos escuchando de viva voz pues todas estas experiencias sobrenaturales. Sam, ¿qué te pareció? Muy creíble, un relato muy sólido de esta mujer y merece mi confianza. Oye, Sam, bueno, cosa curiosa, si le podrías explicar a nuestros escuchas, las personas escuchando lo que ocurrió mientras Cecilia estaba contando la historia. 2 ocasiones seguidas con menos de 2 minutos de diferencia, un lápiz arrebatado de una mano. Yo sé que parece como que increíble, pero en realidad mientras Cecilia nos estaba contando esta historia, invisiblemente, el lápiz
prácticamente me lo arrebataron en 2 ocasiones de la mano. De hecho, se le quebró la punta al lápiz, que era el lápiz que estamos usando aquí para hacer las anotaciones y las preguntas a Cecilia. Así que definitivamente debe haber una energía muy tremenda en torno a esta historia, con este lápiz y la casa del terror. Agradecemos mucho a todos ustedes por su tiempo. Sam, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y pues igual enviamos un saludo al ingeniero Gerardo Romero, quien se encuentra en controles de cabina. Yo soy Rafael Oseguera, nos vemos en la próxima emisión de Dimensional el próximo viernes. Muchas gracias, hasta pronto. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.